Antes de dar paso a la conferencia, le doy la bienvenida a Alejandro Balcells, que se incorpora a esta cobertura. En esta jornada. Y en ese ánimo y en esa dinámica desde las 5:45, pues ambos vamos a darle paso a la siguiente entrevista. Tenemos ya con nosotros a nuestros invitados, a la doctora Irmalicia Limatug, reconocida periodista a nivel nacional, y al doctor Miguel Castillo, igualmente reconocido docente universitario e investigador en nuestro país. Así que bienvenidos a ambos. ¿Cómo han vivido esta jornada? ¿Cómo ha estado el movimiento en sus agendas personales en el proceso del día de hoy? Bueno, miren, yo vengo del occidente del país, entonces la mirada que traigo es la mirada del interior. También he estado los últimos 2 días en Baja Verapaz y he podido hacer un recorrido por todas estas regiones. Quizá yo diría que esta elección nuevamente la va a definir el voto clientelista. Eso va a ser fundamental porque todavía son procesos que no se han depurado en el interior del país. Y la pobreza es tan grande, las necesidades son tantas, la manipulación de las mujeres sigue siendo fundamental, el uso de los regalos, pero también la presión de otro tipo sigue siendo todavía fundamental en el interior del país. La variable determinante de este proceso, Miguel. Yo creo que hay 2 aspectos importantes de destacar en el sentido positivo, ¿no? El primero, lo que será indudablemente un importante nivel de votación, de asistencia a las juntas electorales. Eso es bien importante porque con la incertidumbre que se vivía en los meses anteriores y en las semanas, en las horas previas al evento, creo que la asistencia ha sido muy alta y eso demuestra, digamos, interés de la población en el tema electoral y en general en lo que está sucediendo en el país. El otro aspecto que creo es importante es lo que siempre se ha destacado del proceso electoral guatemalteco. El día de hoy es un día ciudadano, es decir, las juntas receptoras en última instancia son ciudadanas. Es un caso inédito en América Latina y quizás en el mundo, como los ciudadanos se apropian del manejo del día electoral y luego entregan los resultados. Creo que esos 2 aspectos son positivos de destacar en las actuales circunstancias. Negativos los hay, es decir, como bien se ha dicho, el tema del clientelismo, acarreo, como le llamamos nosotros los guatemaltecos, son aspectos que obviamente siguen dañando la credibilidad del sistema del proceso electoral y en ello habrá que trabajar evidentemente. Yo diría que este debería ser el último proceso en el cual, digamos, aceptáramos que este tipo de situaciones se den. De lo contrario, realmente el orden institucional estaría en peligro, ¿no? Irmalicia, ¿crees que va a ser la misma participación de Occidente que de todo el país o va a haber alguna variante? Mira, yo creo que tenemos que esperar todavía los números. Por ejemplo, en las mesas en donde yo pude ver hoy en la mañana y hacer un recorrido muy ligero, no había una afluencia significativa como en otras elecciones, en donde uno ve esa participación y ese deseo profundo. Lo que motivó hoy realmente para los que fueron a votar fue, diríamos, ese cansancio hacia lo que han vivido y han visto esas últimas semanas. Y para los que no fueron, obviamente fue el decir un rechazo absoluto a eso. Creo que vamos a esperar y vamos a ver variantes. Chupol, por ejemplo, tenía bastante afluencia de personas, a pesar de que había lluvia, pero además hay que unirlo a que es el día de mercado. Por lo tanto, es normal que exista bastante afluencia. La gente va, participa del mercado y al mismo tiempo va y vota, ¿verdad? Pero tendríamos que ver otros municipios y otros departamentos en donde no hay un día de mercado y para ver qué tipo de afluencia tuvimos. Esa variable que plantea la licenciada Irmalicia tiene que ver también con el tema de la conflictividad. ¿Cómo evalúa, profesor, la conflictividad en este proceso de elecciones generales? La conflictividad ha sido, creo que, alta, pero obviamente ocasionada por algunos de los actores, ¿no? El tema, digamos, de la persistencia en campañas negras, en que tuvimos un partido que literalmente se robó la salida del proceso electoral, se robó la llegada también y las metas intermedias simplemente las escondió. Creo que causó mucho daño al proceso electoral, digamos, la desproporción también en materia de campaña electoral entre un partido que lo era, creo que el 99% de la campaña y el resto más o menos lo que sobraba. Creo que ese sentido generó también mucha tensión en el país. Hay regiones del país donde el día de hoy estuvieron marcadas por esa situación, el cansancio de muchos ciudadanos, creo que eso debemos de destacarlo. Hubo, digamos, los cortes de carretera, de entradas a diferentes municipios, donde la gente se cansó
hoy, digamos, sí, de numerosos lugares, de que llegaran acarreados y todo, o pusieron una especie de filtro para ver quiénes podían pasar. Más allá de que esto se hizo de una forma espontánea, creo que demuestra, uno, el cansancio de la población por lo que está sucediendo, y dos, que no está dispuesta a continuar en esta situación. Yo insistiría en que todos los sectores del país deberíamos de tomar nota de que, digamos, estos 30 años de vigencia del orden institucional que hemos tenido tiene que ser sometido a un profundo proceso de revisión, de adaptación a las circunstancias de un país que es diverso y que tiene nuevas dinámicas que hace 30 años no existían, hace 10, hace 5 no existían, y tomarlas en cuenta. Yo creo que, insisto, estamos el día de hoy concluyendo con una etapa de la vida institucional que deberá ser sustituida por otra con nuevos elementos importantes que lo dinamicen y le den participación a los ciudadanos. Creo que lo que hay es un clamor generalizado a participar más directamente en la toma de decisiones. Y ahí yo quisiera agregar un punto. Las áreas urbanas estamos viendo una toma de conciencia plena de lo que ocurre dentro del campo político, pero no estamos viendo lo mismo en las áreas rurales. Esto nos indica que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Hace falta también que la población del área rural, de las diferentes comunidades indígenas, mestizas y ladinas pobres, tomen conciencia de este proceso y podamos ver ese despertar. Pero para poder ver ese despertar implica que tenemos que trabajar fuertemente. O sea, esto no va a ser fácil, pero ese es el reto. Cuando tengamos una Guatemala urbana y rural concientizada, este realmente va a ser un verdadero proceso democrático. Perfecto. Siempre en esa línea vamos a ir en este momento con nuestra compañera Catherine Gray, que tiene información siempre de corresponsales del interior de la República, y eso nos permitirá tener una visión de lo que está sucediendo al cierre de los centros de votación. Así que damos el paso con nuestra compañera Catherine Gray, que nos tiene información de los corresponsales en los departamentos. A enlazarnos con corresponsales que nos van a Hora de cierre, 6 de la tarde, los guatemaltecos ejercieron ese derecho a votar y ahora realmente solo nos queda esperar. Pero como le decía anteriormente... Ahorita llego, es que la pagué. Dime. Aquí no está Maino. Fíjate que se fue Minor de aquí. Fíjate que se fue Minor de aquí. El enlace con datos del interior de la República. Doctora Limatur, ¿cuál ha sido la pertinencia cultural en este evento de elecciones generales? Simplemente se utiliza a 2 o 3 hombres en determinados partidos. Pero si hacemos un análisis, por ejemplo, de cuál es la propuesta de cada uno de los candidatos, Pero aquí tenés la otra cámara. muchas veces sin presupuesto, sin apoyo, sin toda, digamos, la dinámica que se necesita para que exista una pertinencia. Y fíjense que yo creo que el tema de pertinencia es otro debate. El tema de pertinencia tiene muchos límites en un país como este, en donde estamos hablando del 50% de la población total del país es indígena y es indígena diversa. Creo que ahí hay un aspecto importante que nos debe llevar a que la reflexión, por ejemplo, y los cambios que hagamos en la ley electoral tienen que ser perfectamente definidos y analizados. ¿Por qué? Digamos, lo mismo de la pertinencia cultural, podríamos hablar de los temas de inclusión de género. Digamos, lo hemos visto ahora increíblemente como hay algunos candidatos que lo han tomado, digamos, en función de que lo que han colocado es a su esposa en los cargos, ¿no? Esa situación creo que debe cambiar. Tenemos que ir a un corte comercial, vamos a regresar a retomar este tema del planteamiento que está haciendo don Miguel
Entonces ahora vamos a un corte comercial y volvemos en esta entrevista con el doctor Miguel Castillo y la doctora Irma Alicia Limatú.